Me gustaría para la meditación, el mensaje de esta tarde, que vayamos al Salmo 93. El Salmo 93 es uno de mis salmos favoritos, aunque si hablas con mi mujer te dirá que cada salmo que estoy predicando es mi favorito, pero este salmo es un salmo que tiene un significado especial para nuestra vida, y estoy seguro de que una vez que lo lea va a tener, si no lo tiene ya, un significado especial para tu vida también. El Salmo 93, y voy a dar lectura de la Biblia de las Américas, que dice: el Señor reina, vestido está de majestad. El Señor se ha vestido y ceñido de poder. Ciertamente el mundo está bien afirmado, será inconmovible. Desde la antigüedad está establecido tu trono, tú eres desde la eternidad. Los torrentes han alzado, oh Señor, los torrentes han alzado su voz, los torrentes alzan sus batientes olas. Más que el fragor de muchas aguas, más que las poderosas olas del mar, es poderoso el Señor en las alturas. Tus testimonios son muy fidedignos. La santidad conviene a tu casa eternamente, oh Señor. Con mi esposa, mi mujer, Melissa, llevamos 19 años de casado. Y después de casarnos, no tuvimos hijos, no porque realmente no los queríamos, pero no tuvimos hijos, no fue así, hasta después de estar casados 6 años. Estuvimos 6 años sin hijos, y ahora tenemos 3 varones. Y después de casarnos, antes que nacieran los niños, con Melissa nos gustaba ir de acampada. Teníamos una tienda de campaña, una cocina a gas, lámparas de gas, linternas, una camioneta, e íbamos a menudo a acampar. Nosotros somos de California, así que en Estados Unidos, así que íbamos a las playas de California y pasábamos un fin de semana, y a veces hacíamos las acampadas un poco más largas. Y una vez fuimos 3 semanas a un lugar que era idílico, que estaba a unas 12 horas al norte de donde estábamos nosotros. De un lado tenías la playa, espectacular, y del otro lado tenían unos árboles que llegan a medir hasta 100 metros de altura, se llaman secoyas. Sí, imagínate. Era un lugar de encanto, un parque natural, con estos árboles gigantes, la playa, el océano, el clima espectacular. Entonces lo que hacíamos nosotros era, día por medio, hacíamos senderismo. Y un día en concreto íbamos a hacer un recorrido bastante largo, iban a ser unos 20 kilómetros, así que nos levantamos muy pronto a la mañana, iba a ser el día más perfecto. De hecho era nuestro 2º aniversario, así que imaginaros, iba a ser el día perfecto, iba a tener una cena, pero bueno, pensábamos que íbamos a hacer este camino, van a ser estas horas, pero cuando llegamos el camino no estaba marcado tan bien como tendría que haber estado. Y claro, yo tenía un mapa, y tengo otro defecto, que soy hombre. Y Melissa me decía: bueno, pregúntale, hay gente haciendo senderismo, pregunta dónde vamos. Yo le decía: no. Yo sé cómo llegar a la playa más rápido. Ahí teníamos la camioneta. Bueno, lo que sucedió después es lo que ves en las comedias, las parejas que se enfadan. Y recuerdo, y no son las películas, y no estoy hablando de películas de acción, sino son las películas donde todo el mundo se ríe del hombre que hace ese horror. Y claro, empezamos a dar vueltas, y me dice: si estamos dando vueltas y estamos volviendo al mismo lugar. Yo le decía: es imposible, yo sé dónde estamos. Pero claro, mi querida esposa, hacía 2 años que estábamos casados, habíamos hecho este viaje en especial, pero yo realmente no sabía dónde estaba, aunque trataba de decirle: sí sé dónde voy. Bueno, podéis imaginar, era algo cómico, no en ese tiempo. Mientras Melissa me seguía diciendo: preguntemos a alguien, yo le decía: no, el problema es que los árboles son tan altos que no puedo ver dónde está el sol, y sé que tengo que ir al oeste, pero no estoy llegando al oeste. Una vez más, mi mujer me recordaba, muy cariñosamente, de que ella ya me había advertido de que los árboles eran altos,
y que no iba a poder ver el sol y que necesitaba el mapa. Bueno, entonces, total, estuvimos perdidos un par de horas hasta que finalmente me di cuenta de que me tenía que subir a una montaña, a un tipo de monte, y ahí sí pude ver el sol, pude divisar dónde estaba la playa, y pudimos llegar al mar sin ningún problema, y al final todo quedó en una historia. Pero ¿sabes qué? Al menudo me pongo a pensar en ese día. Y no porque me pongo a pensar de lo majo que fui, porque no lo fui, ni tampoco de la tontería, me hubiese gustado fuera la última tontería que hice en mi matrimonio. Pero me pongo a pensar en ese día porque no tenía un punto de referencia. Yo estaba perdido abajo de estos árboles gigantes, parecía tarde-noche, aunque eran las 10 de la mañana, y no tenía ningún tipo de referencia. Yo necesitaba ver, y si has hecho senderismo alguna vez, lo primero que te enseñan, y Gersón y César te lo podrán decir mejor que yo, cuando estás perdido, lo mejor que puedes encontrar es un punto de referencia. Necesitas un punto de referencia. Pero claro, yo no tenía el punto de referencia, no sabía dónde estaba. Y eso me parece que pasa en cada área de nuestras vidas. Si no tienes un punto de referencia, si no tienes una perspectiva de lo que estás pasando alrededor tuyo, entonces te vas a hundir. Si dependes solamente de lo que ves, la situación va a ser adversa siempre. Me gustaría esta tarde a que podamos utilizar el Salmo 93 como una brújula espiritual. Que podamos encontrar un punto de referencia, que podamos meditar en Dios. Y sabéis lo que está pasando a nuestro alrededor. No tengo que daros datos de cuánta gente ha muerto, cuánta gente está infectada, qué es lo que está pasando, la desescalada, no sabía que esa palabra existía, por cierto, pero lo que está pasando con la desescalada, nada de eso. Pero sí sabemos que no está pasando lo que nosotros queremos que pase. Y realmente nos ponemos a pensar, si no tenemos un punto de referencia, entonces inmediatamente podemos empezar a pensar, bueno, ¿qué va a pasar económicamente en unos meses? ¿Qué va a pasar con el verano? ¿Qué va a pasar con mi trabajo? ¿Qué va a pasar con la iglesia? ¿Qué va a pasar con mi matrimonio? ¿Qué va a pasar con mis hijos? ¿Qué va a pasar con mi vida? Por eso necesitamos la soberanía de Dios. Y este pasaje, el Salmo 93, vamos a ver la soberanía de Dios, y me gustaría que sea el punto de referencia que tú y yo necesitamos para vivir la vida. Que este pasaje te dé una perspectiva espiritual, que sea como esa brújula que necesitas para que marque el camino y dónde tienes que llegar. El Salmo 93, lo hemos leído, habla claramente de la soberanía de Dios. Y cuando hablamos de la soberanía de Dios, lo que estoy diciendo es que Dios es el rey del universo. Y que Dios, en su reinado, Él está por encima de todo. Nadie puede competir con Él. Nadie. No hay nadie que sea soberano en este mundo. Nadie. No hay un rey que sea todopoderoso como nuestro rey. Así que esta tarde quiero que estudiemos este gran salmo y que podamos ver la soberanía de Dios. Dios es un Dios de excelencia, un Dios magnífico, y que esto te ayude a ti a adorar a Dios. El Salmo 93 se encuentra en una sección de salmos que hablan de Dios como el Rey. Y el común denominador de cada uno de estos salmos es que demuestran que Dios es soberano sobre todo. Él está al control. Y mucha gente habla de eso, ¿verdad? Creyentes o no. Dice, bueno, Dios sabe, ¿verdad? Muchos no creyentes, mis vecinos, que son católicos, dirán, bueno, Dios, si Dios quiere, si Dios sabe. Pero tú y yo sabemos que Dios realmente sabe, realmente es soberano sobre todo. Así que en estos versículos que vamos a ver 3 declaraciones que confirman la soberanía de Dios y animan al creyente. 3 afirmaciones, 3 declaraciones que van a gritar, Dios es un Dios soberano. Y al mismo tiempo, espero que te fortalezcan, que sean tu fortaleza. No te tengo que hacer preguntas de lo que está pasando a tu alrededor porque tú lo sabes.
Pero quiero decirte algo, que en cada circunstancia de tu vida, antes del coronavirus también, y después, Dios es soberano. Él está sentado en el trono. No hay nada que le sorprenda. Igual estás aquí en la llamada del Zoom y pensarás, sí, pero lo que pasa es que no entiendes mi situación. Y es verdad, no la entiendo, ¿no? Pero Dios sí. Igual tu problema ha sido un problema laboral o un problema familiar. O alguien está enfermo en tu familia o tú mismo estás enfermo. Quizás sea un problema personal, que nadie lo sepa, solamente tú. Si estás desanimado en tu vida cristiana, este pasaje te va a mostrar, te va a dar el punto de referencia de que Dios es un Dios soberano. La primera declaración es que el reinado de Dios confirma su soberanía. El reinado de Dios confirma su soberanía. Mirad lo que dice el versículo 1. Dice, el Señor reina. Vestido está de majestad. El Señor se ha vestido y ceñido de poder. Ciertamente el mundo está bien afirmado. Será inconmovible. El versículo 2 dice, desde la antigüedad está establecido tu trono. Tú eres desde la eternidad. El Salmo comienza diciendo algo sublime. El Señor reina. Esto es más que un dicho popular. Esto es más que una frase hecha que usan algunos creyentes cuando dicen cosas como, bueno, Dios sabe, o el Señor reina. No, esta es una declaración de fe. Es una proclamación de que tenemos un rey en los cielos, que se llama Yahvé, el Señor. Y este es el anuncio, la proclamación, el edicto que Él es quien reina. Esta es la noticia que queremos nosotros como creyentes. Esta es la verdad que marca la pauta para el resto de todo el Salmo. Todo lo que vamos a ver esta tarde tiene que ver con esa declaración doctrinal. Esa proclamación no viene de un agente humano. Fue escrita por un humano, pero esto no viene de la boca de un humano. Esto viene de Dios. Dios mismo desde los cielos dice, yo soy quien reino. Yo reino. Esta frase tenía que estar ahí en tu Biblia con signos de exclamación. Dios es quien reina. Y lo que vamos a ver esta tarde tiene que ver con eso, que Dios reina. Y vemos que su reinado confirma de que Dios es soberano sobre todo. Mirad lo que dice el versículo 1, dice, vestido está de majestad. Ahora, ¿por qué dice aquí en la palabra de Dios de que Dios está vestido de majestad? ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué se pone a hablar de las vestiduras? Dice que se ha ceñido y vestido de poder. ¿Por qué? Bueno, en el Antiguo Testamento, cuando se hablaban de las vestiduras de alguien, era la extensión de esa persona. Entonces, cuando se dice aquí que Dios está vestido, está ceñido de poder, vestido de majestad, lo que está diciendo es que Dios es majestad, Dios es poder. Un ejemplo de esto es un salmo que tú y yo conocemos bastante bien, que es el Salmo 104, que dice, bendice alma mía al Señor, Dios mío, cuán grande eres, te has vestido de esplendor y de majestad. El Salmo 104 nos dice que Dios está vestido de esplendor y de majestad, y eso no es literal. No estamos hablando de que el vestido de Dios es esplendoroso, estamos hablando de su carácter. Dios es espíritu. No tiene una tela increíble, sino que el carácter de Dios, por extensión, ¿quién es Dios? Es un Dios de esplendor, un Dios de majestad. Entonces, cuando decimos que Dios se ha vestido de majestad y de poder, estamos diciendo de que Dios es majestad y es poderoso. Cuando decimos que Dios es majestad, estamos diciendo que es célebre, ilustre. Es quien es Dios. Y después dice de poder. Dios se ha vestido, se ha ceñido de poder. Dios es poderoso. Esta idea habla de que Dios tiene la fortaleza, el poderío, la fuerza para hacer lo que quiere. Y vamos a hablar de un poco más en un par de minutos sobre esto, pero solo para deciros que Dios es un Dios poderoso. Estamos hablando de su omnipotencia. Él todo lo puede. El Salmo 24, versículo 8 dice, Dios es fuerte y valiente.
El Salmo 31, versículo 2, dice que Dios es nuestra roca fuerte y nuestra fortaleza. Isaías 9:6 habla de Jesús y dice que su nombre iba a ser fuerte, Dios fuerte. Hasta Lucas 1, capítulo 49, cuando habla de Dios, le llama el poderoso. Así que Dios es un Dios de majestad, de excelencia, pero Dios es un Dios poderoso. Dios es majestad, entonces reina en majestad, y Dios es un Dios poderoso que reina en poder. El versículo 1 continúa y dice, ciertamente el mundo está bien afirmado, será inconmovible. Esto nos hace acordar de un salmo, el Salmo 96, que está en el mismo grupo de salmos, que dice, el Señor reina, ciertamente el mundo está bien afirmado, será inconmovible, Él va a juzgar a los pueblos con equidad. Está hablando de que todo está bajo el reinado de Dios. Dios reina con seguridad. Dios reina con certeza. Dios reina con confianza. Él reina sobre todo. Y mirad esa palabra, dice, será inconmovible, esa frase. Esto quiere decir que el reino de Dios, su reinado es tal que nada lo podrá hacer tambalear. Nada lo puede mover. Nada lo puede zarandear. Es una bendición ver eso, ¿verdad? El reino de Dios no es solamente majestuoso, no solamente poderoso, pero es inconmovible, es seguro, nadie lo puede mover. Todo lo que ves en este mundo, todo está bajo el dominio de Dios y su dominio no puede tambalearse. Piensa conmigo en las injusticias de este mundo. Piensa en lo que está pasando ahora mismo. Pon las noticias. El otro día mi hijo estaba para el instituto, tenía que ver las noticias de lo que está pasando. Y me dijo, ¿todas las noticias son malas noticias? Le dije, bienvenido a ver las noticias, hijo. Es verdad, todos son malas noticias, ¿verdad? Atentados terroristas, la pobreza, la corrupción, el coronavirus, lo que quieras. Todo malas noticias. Pero Dios tiene todo bajo su potestad. Hasta tu pecado, hasta mi pecado. Dios reina. Todo está bajo su señorío. Entonces, pensar en esto nos tiene que animar. No solamente esto, mira el versículo 2, dice, desde la antigüedad está establecido tu trono, tú eres desde la eternidad. Ahora, el pasaje parece que cambia de marchas, dice, Dios es majestuoso, Dios es poderoso, y ahora dice, pero Dios es eterno. El pasaje dice, Dios es eterno. No solamente tiene un reinado increíble sobre todo, no solamente es inconmovible, sino que también es eterno. Dios es eterno, quiere decir que no tiene comienzo ni tiene fin. Dios siempre ha existido, nada cambia. Entonces cuando el salmista dice esto, está diciendo algo que si tú y yo nos ponemos a pensar sobre esto, nos empieza a doler la cabeza. Dios siempre ha sido el rey del universo hasta antes que nuestra tierra hubiese sido creada. Y hasta después. Dios es eterno. Los reyes de la tierra, sean buenos o malos, tienen fecha de caducidad, ¿verdad? Todos van a morir. Todos van a terminar su reinado, algunos van a ser conquistados, pero Dios es eterno. Dios es poderoso. Su reinado es eterno, perpetuo, para siempre. Dice el Salmo 102, versículo 25, desde la antigüedad tú fundaste la tierra y los cielos son las obras de tus manos. Ellos perecerán, pero tú permaneces, y todos ellos como vestiduras se desgastarán. Como vestidos los mudarás y serán cambiados. Pero tú eres el mismo, y tus años no tendrán fin. Los hijos de tus siervos permanecerán, y su descendencia será establecida delante de ti. Tú y yo, y sé que igual estas son noticias nuevas para nosotros, vamos a morir. Tristemente, tú y yo tenemos una fecha de caducidad. Y claro, no nos gusta hablar de eso,
pero Dios es eterno. Y por eso podemos confiar en Él. Dios no tiene fecha de caducidad. Si tuviera fecha de caducidad como nosotros, entonces no podríamos confiar en Él, porque no sabemos cuándo va a morir. Pero podemos confiar ciegamente en el Señor, porque Dios es soberano y eterno. No sé vosotros, pero viendo las noticias de alrededor y solamente ver esto me anima tanto. Me anima saber de que cuando estoy orando, no estoy orando al techo, no estoy orando a la ventana, sino que estoy orando a un Dios soberano que cuida de cada aspecto de mi vida. Aunque yo no lo vea. ¿Cuántos años no creía en el Señor? ¿Cuántos años viví fuera del Señor? Y Él me cuidó durante todos estos años. Y piensa en tu propia vida también. ¿Cuántos años estuviste fuera del Señor y de su voluntad? Y el Señor cuidó de ti. Dios es un Dios poderoso. Y podemos confiar en Él. Nuestras pruebas son pasajeras. Según lo que dicen en las noticias, el coronavirus va algún día a desaparecer. Quizás alguna vacuna van a inventar, ¿verdad? Esa prueba es pasajera, pero nuestro Señor no es pasajero. Nuestro Señor es soberano y podemos confiar en Él, aunque el mundo parezca que se viene abajo. Estamos viendo 3 declaraciones que confirman la soberanía de Dios. Vimos que el reinado de Dios confirma su soberanía. Número 2, el poder de Dios confirma su soberanía. Mirad el versículo 3. Dice, los torrentes han alzado, oh Señor. Los torrentes han alzado su voz. Los torrentes alzan sus batientes olas. Bueno, la primera pregunta cuando empiezas a ver un salmo así es que te tienes que preguntar, ¿de qué está hablando ahora el salmista? ¿Qué son estos torrentes? Bueno, primero tenemos que saber que estos torrentes no son literales. Pero, entonces, ¿a qué se refiere el salmista? Bueno, aquí tenemos que ver que esta palabra aparece 3 veces. Dice, los torrentes han alzado, los torrentes han alzado, los torrentes alzan. Así, ¿qué es esta palabra? Torrente. Bueno, en el hebreo esta palabra quiere decir río, pero no un río pequeño. Nosotros aquí tenemos en León el río Berneja, que es un río pequeño, diríamos, como más un arroyo, un riachuelo. Que no me escuchen los leoneses decir eso, pero no es tan grande. Esto no estaba pensando el salmista de esto, sino que cuando el salmista está hablando de esto, está hablando de un río que tiene muchísimo caudal. Un río como el Nilo, o el Tigris, o el Éufrates. De hecho, cada vez que se utiliza esta palabra, se usa en conjunción con estos ríos. Ahora, ¿por qué estos ríos están alzando su voz? ¿Por qué están alzando sus batientes olas? ¿De qué está hablando? Bueno, la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿qué era lo que entendían las personas que estaban leyendo este pasaje en el original? ¿Qué estaban pensando el hebreo cuando escuchaba este salmo? Bueno, ellos entendían lo que entendía el salmista. ¿Qué entendía el pueblo de Israel? Para eso tenemos que ir al libro de Isaías. ¿Por qué no me acompañáis? El libro de Isaías, capítulo 17. El contexto del libro de Isaías, rápidamente, está hablando del juicio de Dios contra Israel. Y lo puedes ver, cuando tengas tiempo lo puedes leer, en capítulo 17, versículos del 4 al 14, podéis ver eso. Pero solamente me quiero centrar en 2 versículos. Mirad lo que dice lo siguiente, aquí está hablando sobre las naciones que querían destruir al pueblo de Dios. Versículos 12 y 13 de Isaías, capítulo 17, dice, ¡ay! Bramar de muchos pueblos que braman como el bramido de los mares. Rugir de las naciones que rugen como el rugido de violentas aguas. Las naciones rugen como el rugido de muchas aguas, pero Él las reprenderá, huirán lejos, serán perseguidas como el tamo de los montes, delante del viento, como polvo de torbellino, delante del vendaval. Lo que está haciendo Isaías aquí está comparando la rebelión de las naciones con el rugir de aguas.
el rugido de muchas aguas. Este rugir violento. Pero no solamente aquí en Isaías, si tuviéramos tiempo, podríamos ir a Jeremías capítulo 6, versículo 23, donde habla de una profecía que hablaba de los babilonios y utiliza la misma ilustración, hablando del bramar de aguas. Dice que sus voces braman como el mar. El mismo profeta Jeremías, en capítulo 50, versículo 42, habla de otra profecía en contra de Babilonia y dice lo mismo. Hablan de que su voz ruge como el mar. Entonces, ¿qué es este rugido de las aguas? ¿Qué son estos torrentes? Bueno, es la rebelión de las naciones. Son las naciones que se rebelan contra Dios, que se rebelan contra el reinado de Dios. El salmista dice que la rebelión de los pueblos, la rebelión de los gentiles es inexorable, es contundente, es sin cesar, pareces como las olas del mar. Y si estás en el mar, lo conoces bien, ¿verdad? Sabes que parece que algunas olas parece que no van a romper nunca, sin parar, de continuo. Esta es la imagen que nos da el salmista. Olas, ríos, inundaciones que parecen romper todo. Eso es lo que dice David en el capítulo 2 del Salmo, el Salmo capítulo 2, donde dice lo mismo. Dice que las naciones se sublevan y dice que se levantan contra el ungido y dice que las naciones están bramando en contra de ese ungido. Claro, ¿por qué? Porque las naciones no quieren a Dios como su rey. No quieren a Cristo como el Mesías. Entonces se amotinan, se sublevan contra Él. ¿Y cómo pasan eso? ¿Cómo se amotinan las naciones? Bueno, lo vemos en la pecaminosidad del hombre. Lo vemos en el pecado. Lo vemos que el pecado es quebrantar la ley de Dios. Es un ataque directo a la soberanía de Dios. Eso es, cada vez que alguien peca, se está sublevando contra el Rey del universo. Piensa en eso. Cada vez que tú y yo pecamos, hasta como creyentes, nos estamos sublevando, estamos en rebelión contra Dios. Alguien una vez escribió: todos los poderes destructivos del pecado y de Satanás están personificados en este mar que amenaza el orden establecido por Dios en y sobre la tierra. La revelación pecaminosa del hombre está contra el Señor y su soberanía. Pero Dios es soberano. Claro que el hombre se rebela, ¿verdad? El hombre se va a rebelar, y no solamente el hombre, la mujer también. Todos se van a rebelar. Pero Dios es soberano. Es soberano que tiene poder para parar los ataques del enemigo. Mira el versículo 4, dice: más que el fragor de muchas aguas, más que las poderosas olas del mar, es poderoso el Señor en las alturas. Aunque las naciones se estén sublevando, aunque la humanidad peque contra Dios, aunque el sistema de este mundo cada vez parece que está más diseñado para estar contra de Dios, y todo eso haga que parezcan olas del mar, el versículo 4 dice: es poderoso el Señor en las alturas, dice el versículo 3, y dice: Dios es omnipotente. Esa es la idea aquí. Todo esto quiere decir que Dios posee todo el poder. No hay nadie que puede pelear contra Él. Era lo que dijo Jeremías en capítulo 32, dijo: Dios es el poderoso creador. No hay nada difícil para Él. Nada. Hay tantas cosas difíciles para el ser humano, pero para el Señor nada. O Efesios 1:11, que dice que Dios obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad. Dios es poderoso. Y dice el salmista que Dios es poderoso en las alturas. ¿Ahora qué quiere decir las alturas? Bueno, esto no habla de la estatura de Dios, sino que habla de su posición, de su excelsa posición. Dios es eminente, excelente. Dios está exaltado sobre todo. Y en su exaltación tiene poder. Dios tiene el poder.
Ahora, ¿qué tipo de poder tiene? Versículo 4, más que el fragor de las muchas aguas, más que todas las poderosas olas del mar. Dios es más poderoso que todo el fragor de todas las aguas, más que el estruendo, más que la rebeldía de todos los hombres juntos, más que el ruido de estas aguas, más que el alboroto del pecado de muchos que tratan de enseñorearse de este mundo. Dios es poderoso más que todas las olas del mar. Mirad lo que dice las Escrituras, dice el Salmo 33:7, este pasaje es increíble, hablando del poder de Dios. Dice que Dios junta las aguas del mar como un montón y las pone en los almacenes del abismo. Dios es tan poderoso que dice el Salmo 104, versículo 7, que el sonido de tu estruendo se huye de ti. Job 38:11 dice que Dios es soberano, que se detendrá el orgullo de aquel que trata de hacer el mal. Dios tiene poder sobre la rebeldía del hombre. Dios tiene poder sobre todo. Y mientras sabemos que las aguas, estas olas, son la rebeldía del hombre, la aplicación también puede ser para los problemas que vemos a nuestro alrededor. Quizás sean ataques del enemigo en nuestras vidas. Quizás tú, como yo, ves las noticias y piensas, ¿qué va a pasar? ¿Qué de mi futuro? Pensar de esa forma es un ataque del enemigo. Y es verdad, Satanás es poderoso, pero nuestro Dios es más poderoso todavía. Sí, quizás tu situación y la mía nos hagan desesperar, pero Dios es poderoso sobre esa situación. Quizás nuestro pecado nos esté acechando ahora mismo y nos haga sentir culpable, pero Dios es poderoso. Entonces tenemos que recordar que Dios es un Dios poderoso. Esa es la declaración que queremos escuchar. Dios es soberano y es poderoso. Esto tendría que traer tanto consuelo a nuestra vida, ¿verdad? Pensar una vez más que no oramos a un Dios que está lejos de nosotros, sino que es un Dios cercano, un Dios que es soberano sobre todo, como hablamos antes, y ahora un Dios que es poderoso. Me encanta lo que dice el Salmo 115, versículo 3. Dice, nuestro Dios está en los cielos, Él hace lo que le place. Él hace lo que le place. Dios es poderoso sobre todo. Entonces podemos confiar en Él. Pase lo que pase. Aunque estemos en confinamiento por un año, espero que no, pero aunque estemos, podemos confiar en Él. Porque no solamente es el Dios soberano, rey del universo, sino también es el soberano poderoso del universo. Estos versículos hay 3 declaraciones, nos hablan de la soberanía de Dios, el reinado, el poder. La tercera, la palabra de Dios confirma su soberanía. La palabra de Dios confirma que Dios es soberano. Mirad cómo termina este salmo. Dice, tus testimonios son muy fidedignos. La santidad conviene a tu casa eternamente, oh Señor. Después de hablar de la soberanía de Dios en su reinado, después de hablar de la soberanía de Dios en todo su poder, ahora el salmista dice que la palabra de Dios es la que testifica de que Dios es un Dios soberano. Dice aquí, tus testimonios son muy fidedignos. Esta palabra testimonio es una palabra muy conocida para nosotros si hemos leído la palabra de Dios. Aparece varias veces, como en el Salmo 19, versículo 7, que dice, la ley del Señor es perfecta, que restaura el alma, el testimonio del Señor es seguro, que hace sabio al sencillo. Testimonios, en este contexto, está hablando de la palabra de Dios. Esto es lo que dice, esto es lo que Dios había dicho en su palabra. Eso es de fiar. Dios es digno de fiar por lo que dice en su palabra.
Así como el Señor es el Rey del universo, así como Él es el poderoso del universo y nadie puede pelear contra Él. Ahora dice que la palabra de Dios es fidedigna. Fidedigna. Cuando el salmista está hablando de fidedigna, está diciendo que la palabra de Dios es segura. Está diciendo que la palabra de Dios es digna de nuestra confianza. Está diciendo que la palabra de Dios es firme. Las olas del mar pueden mover muelles, pueden destruir, pueden desgastar, pueden corroer rocas, pero la palabra de Dios es para siempre. La palabra de Dios permanece por toda la eternidad. Como dice Mateo 24:35, el cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Todo en este mundo cambia. El cambio parece que es el único constante en nuestra vida, pero la palabra de Dios no cambia. La palabra de Dios, a diferencia de todo lo que ves a tu alrededor, no cambia porque el carácter de Dios no cambia. Entonces su palabra no pasará nunca. El pensar en eso tendría que animarnos, ¿verdad? El mundo cambia, lo que hoy es bueno, mañana va a ser malo, lo que hoy es malo, mañana quizás sea bueno, pero la palabra de Dios es fidedigna, es segura, es inconmovible. Y el Salmo culmina con estas palabras, dice, la santidad conviene a tu casa eternamente, oh Señor. No solamente la palabra de Dios no cambia, pero ligado a eso dice que su santidad no cambia. Dice, la santidad conviene a tu casa. Cuando observamos la santidad de Dios en la Biblia, podemos apreciar que Dios está separado del pecado y dedicado a mantener su honor, dice un teólogo. Dios en su cántico, Moisés en su cántico de triunfo, habla de la santidad de Dios y dice, ¿quién como tú, majestuoso en santidad, temible en alabanzas, haciendo maravillas? ¿Se acordáis? Ana, la madre de Samuel, en su cántico de adoración al Señor, dice que no hay santo como el Señor. Dios mismo dice eso en Isaías 57:15, hablando de que Él es el santo. Y vemos que en estos grupos de salmos que estamos viendo ahora, desde el 93 al 99, en 3 de estos salmos se repite la idea de que Dios es un Dios santo. Pero aquí dice que la santidad conviene a su casa. Entonces cuando el hebreo, el israelita, escuchaba hablar de la casa de Dios, lo asociaba con el tabernáculo y luego con el templo. El tabernáculo y el templo eran los lugares donde la presencia de Dios habitaba. Entonces, ¿qué quiere decir esto de que la santidad de Dios conviene a su casa? ¿Cómo es que la santidad de Dios puede convenir a su casa? ¿Qué quiere decir esa idea? Esta frase es sublime y me encanta, porque esta frase conlleva la idea en el original de decoración. La idea de algo que está decorado perfectamente y en hermosura. Lo que está diciendo el salmista es que la santidad de Dios es la que decora su casa. La santidad de Dios, su perfección moral, su separación del mal, son la decoración, el ornamento de su casa. Y esto es para siempre, por toda la eternidad. Dice, la santidad de Dios conviene a tu casa eternamente, oh Señor. La santidad de Dios nos afecta a nosotros también. Como la palabra de Dios nos afecta a nosotros, ¿verdad? La santidad de Dios nos llama a ser santos. En su palabra podemos ver cómo podemos ser santos. Es la palabra de Dios que testifica que el Señor es soberano. La palabra de verdad que nunca pasará. Así que podemos decir 100%, sin duda, que Dios es soberano. ¿Por qué? Porque Él reina y reinará por toda la eternidad. No sé cómo estás esta tarde.
Habíamos empezado de esta forma, ¿verdad? ¿Cómo estás? Igual con todas estas noticias, ¿estás abatido espiritualmente? Quizás te sientas sin fuerzas espirituales. Quizás estás preocupado por lo que está pasando alrededor tuyo. Igual estás sufriendo algún tipo de persecución. Igual estás desorientado de lo que está pasando. Te animo a que te aferres al soberano del universo. A que te agarres al Señor, que tiene poder sobre todo. Que te sujetes a Él, quien es el único que tiene el poder sobre el pecado. Que te agarres a aquel cuya palabra es verdad y nunca cambia y es santa. Mi oración está haciendo por nuestros hermanos aquí en León y por vosotros también y por varios hermanos de alrededor de nuestro país, que el Señor pueda obrar en corazones y que para su iglesia el Señor nos santifique en la verdad de la palabra de Dios y nos ayude a depender de Él ahora más que nunca. Que vamos a tener oportunidad de esto. Si lo que dicen las noticias es verdad, en nuestros próximos meses vamos a tener más y más oportunidades de confiar en la soberanía de Dios. Pero lo bueno es que podemos anclarnos al Señor. La soberanía de Dios es la que nos da perspectiva, nos da ese punto de referencia, en el cual podemos volver y saber dónde estamos. Porque aquí vemos a nuestro Dios. Cuando nos centramos en Él, podemos entender de que Dios es un Dios soberano que no cambia, un Dios que es santo, y podemos confiar en Él. Hace unos años atrás estaba hablando con un hermano que lo estaba pasando muy mal. Él es un hombre que fue al seminario conmigo y es canadiense, estuvo y volvió a Canadá a ser pastor en una iglesia y tenía 2 hijas y una de sus hijas la fueron a despertar a la mañana y no se despertaba. Inmediatamente llamaron a urgencias, le vinieron a buscar, la niña pudo reaccionar, pero ha cambiado 100%, tenía un problema en el cerebro donde la niña en ese tiempo tenía como 12 años, ahora es como una niña nueva que tienen. Volvió a casi ser un bebé por mucho tiempo, no hablaba, ahora empezó a hablar un poco. Y pasaron una situación terrible. Imagínate con un hijo, pasar una situación donde no sabes, por muchos meses intubada, no sabían qué iba a pasar, estuvo en coma. Y me acuerdo de mandar un mensaje y decirle, estamos orando por ti. ¿Qué se dice en esa situación? No se sabe qué decir, no sé vosotros, pero yo no tengo las palabras para darle aliento a alguien. Pero él inmediatamente me mandó un correo electrónico y lo que me dijo no me voy a olvidar nunca más. Me contó lo difícil que había sido, lo triste de estar en el hospital. Ya llevaba un par de meses en el hospital con su hija. Y él me dijo que lo que traía consuelo, lo que traía solaz a su vida era la soberanía de Dios. Saber que aunque era tan difícil lo que estaba pasando, que el Señor lo entendía y era el soberano del universo y era quien podía escuchar las oraciones. Recuerdo leer ese correo y lo tuve que volver a leer porque pensé que había un error. Porque yo tenía que darle ánimo a este hombre y este hombre terminó dándome ánimo a mí. Y me pongo a pensar, y es realmente durante los tiempos más difíciles de nuestras vidas, donde podemos confiar en la soberanía de Dios. Igual si no hubiese pasado esta situación con su hija, sí, confía en la soberanía de Dios, pero realmente se vuelve como algo verdadero. Y es lo que estoy orando, no solamente para nuestra iglesia, sino para vosotros también, que la soberanía de Dios sea algo de verdad.
que no esté algo alejado, sino que sea parte de quienes somos. Y cuando oramos, tenemos la oportunidad ahora de orar, qué bendición. No estamos orando al techo, como decía antes, sino que estamos entrando ante la presencia del soberano del universo, que es rey, que es poderoso y que la misma palabra de Dios confirma su reinado. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque podemos confiar en ti. Señor, quiero orar por cada uno de mis hermanos y hermanas que están aquí. Quiero orar que tu paz, que sobrepasa todo entendimiento, pueda reinar en sus corazones durante esta temporada tan difícil para cada uno de nosotros. Señor, la gran diferencia entre los no creyentes y los creyentes no es que somos mejores nosotros, no es que vivimos mejor, sino que tenemos a un Dios soberano y confiamos en Él. Señor, ayúdanos a poder confiar en ese soberano del universo. Y no solamente decirlo, sino que con nuestras vidas demostrar que vivimos a la luz de tu soberanía. Quiero que tu Espíritu nos ayude a hacerlo de corazón. En el nombre del Señor Jesús oramos. Amén.